Hola, hoy estaremos compartiendo un poco de los procesos tectónicos que nos afectan los relieves, como son las subducciones o las colisiones y también algunos procesos no tectónicos que también nos terminan ayudando de la misma manera. Bueno, hablaremos sobre, primero que todo, el concepto de rift. Rift son fosas tectónicas o depresiones causadas por el movimiento de las placas tectónicas, lo que causa un estiramiento, extensión o elongación de la corteza terrestre, que este a su vez causa un adelgazamiento de las capas de esta. Además, gracias a este rift se ocasionan fallas divergentes y distensiones. Eh, También a medida que el rift va creciendo, va adelgazando más la capa de corteza terrestre, puede generar el nacimiento de un océano. Bueno, como estaba hablando, el rift ocasiona un adelgazamiento, si vemos, en la capa, en la corteza terrestre. Gracias al movimiento del magma, la corteza sigue extendiéndose y cada vez se va ampliando mucho más, lo que puede generar el nacimiento de un océano. Como vemos aquí, este es el ejemplo de la separación de África y América, lo que ocasionó el nacimiento del océano Atlántico. Acá está África, América, se fue separando poco a poco y fue creando el océano Atlántico. Además, en una zona de subducción también. Después del arco volcánico se tiende a generar una zona de rift gracias a una fuerza de acción-reacción, que es que la placa oceánica se está hundiendo, empujando a la corteza terrestre hacia acá, pero acá hay un pedazo de magma que sube que genera una fuerza de repulsión hacia acá, lo que hace que esto se comprima y acá se extienda. Bueno, una vez creada esta corteza oceánica, se puede ver que se realiza también un proceso de comprensión al otro lado. Entonces, esta misma placa que venía creciendo, posteriormente también va a empezar a subducir, va a empezar a desaparecer metiéndose de otra placa, pues el espacio dentro de la superficie de la Tierra no es ilimitado. Lo que en algún momento se crea, en otro momento se tiene que destruir. Entonces, la placa más densa va a ser siempre la que subduzca la placa más pesada. En este caso, la corteza oceánica siempre es más pesada que la corteza continental. Entonces esta se va a ir por debajo de la otra. En el lugar donde esta subduce se crea una zona de sutura, un llamado prisma de acreción, que es donde empata la una corteza con la otra y por lo tanto se hace una acumulación de sedimentos ahí. Posteriormente, cuando la placa que subduce ya se está destruyendo, esta, como venía cargada de agua, recordemos que era marina, va a empezar a evaporar. Entonces, esta va a ascender y va a crear lava, va a crear magma, que irá subiendo a la superficie hasta crearme un volcán. Se crean arcos volcánicos como los que podemos ver en la cordillera de los Andes. Esto viene acompañado, claro, de terremotos y también muchas veces de zonas de fallas por este lado, donde se juntan las dos placas. Y vemos como aquí se ha empezado a crear a relieve. Hay un concepto que va a ser sumamente importante a lo largo de esta explicación, que es el concepto de prisma de acreción. ¿Qué es esto? En el momento de la subducción vamos a encontrar que la placa oceánica va a venir cargada de sedimentos, los cuales al encontrarse y empezar a subducir con la siguiente capa, van a empezar a estancarse, se van a empezar a compactar en la zona justamente donde se realiza, donde empieza la zona de subducción. Estos eventualmente incluso podrían taponar el canal de subducción, generando que la subducción se detenga completamente y la gran fuerza
compresiva que se aplica para que esta capa subduzca, se va a empezar a notar en otros lugares. Entonces la zona de prisma de acreción vamos a tener unos sedimentos superpuestos en los cuales vamos a encontrar diferentes estructuras de las cuales hablarán adelante, como fallas muy importantes que nos incluso nos pueden dar un relieve particular. Hay que recordar que algunas veces, como en este ejemplo, las placas tectónicas no están únicamente compuestas de corteza oceánica o corteza continental, sino que pueden tener ambas, claro, en menor medida. En este caso, por ejemplo, también obtenemos una zona de subducción y naturalmente la placa que es únicamente corteza oceánica subducirá debajo de la placa que tiene corteza continental y corteza oceánica. Aquí también ocurre este proceso bajo el cual suben lavas, ascienden a la litosfera. Sin embargo, en esta vez no tenemos volcanes en la corteza continental, sino dentro de la parte de corteza oceánica que tiene esta placa completa. Entonces obtenemos islas de arco volcánico, a través de las cuales asciende el magma y nos crea nuevas islas, un nuevo relieve, el cual viene de este material que ha sido previamente fundido acá. Otra forma de crear relieve también es por medio de los puntos calientes o plumas mantélicas. Como ya habíamos visto antes, estas también servían a la hora de creación de rifts continentales o partir continentes. Pero sin embargo, cuando estos puntos calientes están debajo de una plataforma oceánica, no nos puede partir ningún continente. Entonces simplemente lo que hace esta es ascender material, sacar material, lavas a la corteza oceánica. La acumulación de estas nos dará como resultado islas volcánicas. Sin embargo, la placa tectónica seguirá moviéndose, pues es natural de la tectónica de placas. En este ejemplo, la placa tectónica tiene un movimiento hacia ese lado. Entonces, dado que el punto caliente está estático, pero la placa se va a ir moviendo, nos va a ir creando diversas islas a medida que se mueve la corteza. Entonces, primero nos creará esta, la cual, una vez se ha alejado del punto caliente, estará inactiva, ya no tendrá magma, no tendrá material, lavas que asciendan a la superficie para hacerla más grande, pero detrás de esta se creará otra que pasará por el mismo proceso y así continuamente hasta la isla que está en creación actualmente. Un ejemplo de esto es la isla de Hawái, la cual hace parte de un complejo de islas, las cuales fueron creadas por este método. En la pantalla podemos ver un esquema básico para poder entender lo que es el cabalgamiento. Aquí vemos una falla inversa que representa por qué se genera el cabalgamiento. Hay una fuerza de compresión que comprime el terreno, el cual se falla por la parte más débil, por la parte más frágil de este terreno, y una parte del terreno tiende a montarse, por así decirlo, sobre otra parte. La parte que se monta es el bloque colgante y la parte de abajo es el bloque yacente, porque yace debajo de lo que cabalga. En la pantalla podemos ver un esquema básico para poder entender lo que es el cabalgamiento. Aquí vemos una falla inversa que representa por qué se genera el cabalgamiento. Hay una fuerza de compresión que comprime el terreno, el cual se falla por la parte más débil, por la parte más frágil de este terreno, y una parte del terreno tiende a montarse, por así decirlo, sobre otra parte. La parte que se monta es el bloque colgante y la parte de abajo es el bloque yacente, porque yace debajo de lo que cabalga. Bueno, entonces ya sabiendo y conociendo en la anterior parte del video qué es una falla inversa,
podemos decir que es una falla de cabalgamiento. Una falla de cabalgamiento es un tipo de falla inversa con ángulo de inclinación menor a los 45 grados. Se produce en un desplazamiento de masas grandes como vemos en la imagen. Si vimos en la anterior imagen, yo la tengo por aquí. Sí, aquí está. Esto es una pequeña sección de tierra, que es una falla inversa. Pero ya para hacer una falla de cabalgamiento, tienen que ser ya decenas y muchos cientos de kilómetros. Como lo vemos aquí, que ya es una imagen que muestra un terreno mucho más amplio y muestra ya una falla como tal de cabalgamiento, que sigue siendo inversa, pero ya más específicamente de cabalgamiento.